los bienes son propiedad de la Universidad Católica, esa propiedad está sujeta a una administración perpetua por una junta... Perpetua. Perpetua, porque así lo dijo... ¿Del arzobispado? No, una junta administradora que conforman el rector de la universidad... O sea, Marcial Rubio en este caso. Así es, y quien designa el arzobispado. Ya, y ellos no aceptan... Ellos no aceptan... que alguien del arzobispado esté ahí... Exactamente. Al lado de Marcial Rubio. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque pese a que esto ha funcionado 50 años en plena armonía. Pero hay un acuerdo en el 94 que ellos aluden que el arzobispado cede todos los derechos que tenía. Hay un acuerdo y se lo da a las autoridades. Hay un documento que aparece suscrito, aparece fechado en el año 94, aparece fechado en el año 94. Por arte de Birli Birloque. Y cuando evidentemente no estaba el cardenal Cipriani. No estaba Vargas Alzamora, me parece. Y la persona que había designado al señor Vargas Alzamora, el cardenal Vargas Alzamora, conviene con el entonces, diríamos, rector, el señor Salomón Lerner Febres, que a partir de esa fecha ya la Junta de Administración se iba a encargar solamente de las partes, diríamos, que tienen que ver con aspectos religiosos, con hacer una misa en favor del señor Ribagüero, con limpiar el mausoleo, pero ese acuerdo evidentemente es totalmente ineficaz, porque tú no puedes dejar sin efecto la voluntad testamentaria. El testador confía en que su voluntad, que es perpetua, se mantenga. O sea, Vargas Alzamora va por encima, más allá de lo que haya ocurrido. Yo libero de toda responsabilidad al ex cardenal Vargas Alzamora. No, yo además lo digo para que se entienda. Es decir, un poco lo que hace Vargas Alzamora va contra lo que Ribagüero dictó en su testamento. Yo diría que yo libero al cardenal Vargas Alzamora porque la verdad que ese documento no figura por Monseñor Vargas y además entiendo que él tampoco tenía conocimiento. O diciéndolo de otra forma, ¿no? Salomón Lerner Febres va por encima por supuesto. De lo que dice... Ese acuerdo del año 94 es absolutamente ineficaz. No solamente va en contra del testamento, no solamente va en contra de las propias bases de administración de la Junta, no solamente va contra una sentencia que en su momento, en el año 57, había dictado un juez interpretado la cuestión testamentaria, es simplemente diríamos que se pretende sorprender al arzobispado indicando que hay este acuerdo del año 94. Y es bien extraño ese acuerdo porque aparece firmado en el mes de abril del año 94 y hacia octubre se cumplieron los 50 años de la muerte de Ribagüero. Y el acto central fue la sustentación de una tesis por parte de un alumno que era el número 1 de su promoción, el doctor Carpio, cuyo tema era la interpretación testamentaria de la voluntad de Ribagüero. Tesis que además fue materia de publicación por parte de la universidad. En consecuencia, es muy extraño que la universidad primero publicite una tesis que sostiene claramente lo que en derecho corresponde, que es que la voluntad testamentaria de Ribagüero fue perpetua. Una tesis como no publicitaba otras. Claro, y que sin embargo esa tesis sea contraria a lo que 4 meses antes el rector había convenido con el entonces designado por Monseñor Vargas Alzamora. Qué curioso. Y que ese documento además no aparezca en esa tesis. ¿No? Hasta ahí está claro, doctor Primo. El tema es que Marcial Rubio aparece, el rector de la Católica, aparece en la web de su universidad más o menos celebrando una decisión jurídica que a ustedes los aparta definitivamente. No. Eso es lo que él dice. Bueno, pero el papel lo aguanta todo. Entonces, ¿no? En este caso, el film lo aguanta todo. Claro, además, no podría una decisión de un juez de primera instancia vulnerar aquello que el tribunal ha sostenido. Pero más allá, y respecto a los efectos de la sentencia, mire, yo diría, vamos a poner a Marcial contra Marcial, porque esta es la denuncia que formuló el señor Rubio ante la Comisión Interamericana, que es una denuncia absolutamente infundada e improcedente. Pero ¿qué dice en esta denuncia de Marcial Rubio? Dice, esta afectación se produce porque la sentencia que nos agravia, se refiere a la del Tribunal Constitucional, habilita a la persona designada por el señor arzobispo de Lima como integrante de la Junta Administradora
a controlar la administración y posiciones de los bienes que pertenecen a la propiedad plena y exclusiva. ¿Quién dice eso? Lo dice el propio señor Rubio. Pero ahora Rubio dice otra cosa. Por eso, pues yo simplemente me baso en los documentos. Ese documento... Este documento es la denuncia que el señor Marcial Rubio recusa al TC. Conjuntamente con otros integrantes de la universidad, formula ante la Comisión Interamericana cuestionando la sentencia del tribunal. Acá usted verá ¿qué tiene la que firma hacer una universidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, no entiendo. ¿No eran casos humanos, justamente? La universidad, en primer lugar, no tiene habilitación para ir a la comisión, porque, como usted sabe, las personas jurídicas no están habilitadas para ir a la comisión. Entonces, ellos han formulado una denuncia como, entre comillas, parte de la comunidad universitaria. Me refiero al señor Marcial Rubio, al ex decano de Derecho, el señor Walter Albán, hoy representante del Perú ante la OEA, al ex ministro de Justicia. El ex ministro de Justicia, Guiguren, pero él lo hace como abogado, al ex ministro de Cultura, el señor Peirano, ¿no? Entonces recurren a título individual como comunidad universitaria. Todas las personas que usted ha mencionado, por cierto, son muy cercanas a Marcial Rubio. Por supuesto. Pero usted sabe que para poder ir a la Comisión Interamericana, usted tiene que haber agotado la vía interna. O sea, esas personas, a título individual, deberían haber demandado en el Perú, cosa que no ha ocurrido. O sea, esa denuncia ante la Comisión Interamericana es una denuncia que en términos normales y regulares debería caer por improcedente. Por eso es que es muy importante, y hay que llamar la atención, que aquí el gobierno tenga una transparencia en el manejo de este expediente. ¿Por qué? Porque nada menos que su agente ante la OEA y ante la Comisión es uno de los denunciantes. El señor Walter Albán es uno de los denunciantes en esta causa. Pero hay un conflicto de intereses. Pues. Totalmente. Por eso que hay que alertar y hay que exigir que el gobierno actúe con mucha transparencia. En segundo lugar, su actual embajador en España es nada menos que quien se presenta como abogado defensor de la universidad. Y en tercer lugar, su ex ministro de Cultura, hace pocos meses, el señor Luis Peirano, es otro de los denunciantes. Entonces, este expediente tiene que tener un manejo absolutamente transparente y claro, y hay que advertir al gobierno del presidente Ollanta que aquí hay gente que tiene cargos en el gobierno y que está interesada, evidentemente, en una decisión que podría justamente perjudicar al Perú. Hay una cosa que en paralelo no entiendo. ¿No era que el Vaticano había dicho que la universidad no podía seguir utilizando los títulos de pontificia y católica? Sí, son dos temas en paralelo. ¿Y por qué lo sigue utilizando? Bueno, porque es rebelde a cumplir justamente ese mandato de la Santa Sede, y la Santa Sede evidentemente hará valer su derecho ante las instancias pertinentes y ante el gobierno del Perú. ¿Cómo así? Porque son dos... Esto hace tiempo y siguen usando son dos cosas distintas, ¿no? Un tema es el tema testamentario, que es el tema que ha llegado a la Comisión Interamericana. Pero una es consecuencia de la otra, pues también. No, de algún modo. No. Diríamos que van en paralela. Y el segundo es, como consecuencia de la rebeldía de la universidad, adecuar sus estatutos a la Constitución Apostólica Scor de Ecclesiae que dio Juan Pablo II en favor de todas las universidades católicas. El segundo tema, que es un tema que tiene que ver con la rebeldía, como digo, la universidad frente a las normas de la Iglesia, surge porque la universidad modifica su estatuto sin hacer las consultas previas a la Santa Sede, pese a que eso era un requisito expreso contenido en el documento de la propia universidad. Para ser católica, justamente. Por ser católica y por ser pontificia. Claro. Entonces, la Santa Sede, a través de un decreto del secretario de Estado a instancias del Papa Benedicto XVI, le retira el título de pontificia y le prohíbe que use la denominación de católica. Usted sabe que de acuerdo con el Código Canónico, solamente instituciones autorizadas por la Iglesia pueden utilizar el término católica y pontificia. ¿Y esto se va a quedar Esta ahí? universidad es renuente a cumplir ese mandato, ¿no? La Santa Sede ha comunicado ya esta decisión, se produce la renuncia del Papa Benedicto XVI y eso evidentemente ha atrasado, diríamos que la ejecución de ese mandato, pero estoy seguro que ese tema merecerá... Tiene que venir de allá. Por supuesto, es un tema que el ya arzobispado no interviene. No es un tema del arzobispado, es un tema, diríamos, de la Santa Sede. Doctor Primo, brevemente, porque el tiempo se nos ha terminado, ¿qué paso van a dar respecto al tema testamentario?
¿qué siguiente paso van a dar ustedes como defensa del arzobispado? Mire, como quiera que esta solicitud que motivó ahora nuestro desistimiento es de noviembre del 2011, ¿no es cierto? Lo que se buscaba en ese momento era justamente solucionar el tema rápidamente a la luz de lo que ha dicho el tribunal y a lo que había pedido la propia Universidad Católica. Han pasado 2 años y la verdad es que el tema ha demorado más allá de lo referido, y además ya el Poder Judicial estableció que tomará en cuenta lo señalado por la sentencia del tribunal al momento de sentenciar las causas en el campo civil. Así que yo creo que ya el tiempo transcurrido, eso es lo que va a ocurrir, es que el Poder Judicial, al momento de sentenciar las cosas pendientes, tomará, como ha sido citado y ha sido oficiado, en cuenta lo que el tribunal ya señaló con forma clara, dejando además constancia, Jaime, que en el año 57, la Universidad Católica recurrió al Poder Judicial para interpretar los testamentos. O sea que acá ya hay cosa juzgada a pedido de la universidad desde el año 57 y en consecuencia el Poder Judicial también tendrá que hacer respetar esa sentencia. Doctor Primo, muchas gracias por haber venido esta mañana. Es un tema que de seguro va a dar todavía para más. Hay cosas que se tienen que resolver en el fuero judicial y en el fuero interamericano, donde evidentemente ahí, de acuerdo a la naturaleza del Pacto de San José, pues no debería ser admitida una demanda de ese tipo. Natalia Primo, abogado del Arzobispado de Lima, con nosotros a propósito del tema de la Universidad Católica. Vamos a la pausa. Más adelante viene, ojo, Agustín Mantilla.